Bueno, para iniciar una conversación sobre la cuestión de lo que atañe a la década de los 60 en nuestro país, tenemos que tener en cuenta justamente que estábamos bajo la presidencia de Arturo Frondizi cuando advino esta década. Frondizi asume en 1958 la presidencia de nuestra nación en medio de unas elecciones donde estaba el peronismo proscripto, y eso conllevó a ciertas cuestiones. Previamente se había dividido el segundo partido mayoritario de nuestro país, que era la Unión Cívica Radical. Frondizi asume por la Unión Cívica Radical Intransigente la presidencia de la nación. Del otro lado estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, que comandaba Ricardo Balbín. Para tener algunos tópicos respecto al gobierno, de lo que fue el gobierno justamente de Arturo Frondizi, tenemos que tener en cuenta principalmente el contexto latinoamericano y el contexto mundial. Tenemos que tener en cuenta justamente que estábamos en lo que se llamaba la Guerra Fría, donde había dos bloques dominantes en la geopolítica mundial: el bloque comandado por la Unión Soviética, y después estaba el bloque capitalista, el bloque comandado por Estados Unidos. También había un bloque de países no alineados, pero que eran en cierto punto insignificantes en cuanto a las relaciones de los otros países, de los otros dos bloques anteriormente mencionados. Bueno, Frondizi tenía una perspectiva desarrollista de lo que era justamente el desarrollo económico de nuestro país, y entre las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta atinentes al desarrollismo era el modelo productivo al cual justamente se abocaba o apuntaba Frondizi. Era de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y una industrialización de la industria metalmecánica, valga la redundancia, donde se desarrollase la gran industria. Bueno, para poder pasar al siguiente periodo presidencial tenemos que tener en cuenta de los claroscuros o las oposiciones que hay entre lo que era el gobierno de Frondizi y el gobierno del presidente que le sucedió, que fue Arturo Illia. La política internacional de Frondizi fue un tanto pendulante, como también fueron las relaciones políticas hacia adentro, con las Fuerzas Armadas y el peronismo, los grandes focos de poder que había en nuestra nación por esos años. Bueno, justamente Frondizi también tuvo una relación pendular, tanto con los países no alineados, con los países del bloque soviético, como también con los países del bloque capitalista, con Estados Unidos principalmente. Por poner un ejemplo, se reunía tanto con el Che Guevara como con John Fitzgerald Kennedy. Así que bueno, para establecer una contraposición entre Illia y Frondizi, Illia tenía una política de corte más nacionalista, como fue justamente la política de nacionalización de pozos petrolíferos, o la ley Oñatibia, que era la nacionalización de la producción de medicamentos. También, para tener en cuenta, dentro del gobierno de Illia, que asume en 1963, en el marco de unas elecciones donde el peronismo estaba proscripto, siempre se dice que ganó el voto en blanco por sobre la candidatura de Arturo Illia, porque en definitiva Perón mandó las instrucciones de votar en blanco. Más allá de eso, Illia ganó las elecciones, le ganó el voto en blanco, y se dice que los gobiernos, tanto de Illia como de Frondizi, no son gobiernos democráticos, sino que son gobiernos cívicos, porque estaba el partido mayoritario proscripto. También se vive una época de oro en el sistema universitario argentino. Fue una etapa en donde los principios del reformismo se llevaron a cabo con la mayor fortaleza posible, y donde la investigación en Argentina fue desarrollada con un volumen muy grande. Bueno, para pasar al siguiente periodo presidencial, tenemos que tener en cuenta que Arturo Illia fue derrocado por las Fuerzas Armadas, previo interna que hubo entre los azules y los colorados dentro de las Fuerzas Armadas. Onganía derroca a Illia en el año 1966 y empieza a desarrollar una política completamente diferente a lo que había sido lo que habíamos visto antes. En un primer momento, lo que hace Onganía es la supresión de todos los partidos políticos y todos los sindicatos, y establece lo que llamó luego Guillermo O'Donnell el Estado burocrático autoritario. Ese Estado burocrático autoritario lo que buscaba era desmovilizar a la sociedad, desmovilizarla política y económicamente, para que justamente
se descendiera el nivel de conflicto social que había habido hasta ese momento. Tengamos en cuenta las internas en las Fuerzas Armadas, el crecimiento de las organizaciones guerrilleras, tanto del peronismo como del trotskismo, dígase la organización Ejército Revolucionario del Pueblo, los montoneros, la teoría del trasvasamiento generacional que había esbozado Perón en sus instrucciones que mandaba asiduamente a través de sus secretarios hacia Argentina. El trasvasamiento generacional hablaba justamente de que el peronismo tenía que actualizarse doctrinariamente, entonces también teniendo en cuenta el influjo de las ideas revolucionarias que había habido justamente por la Revolución Cubana, el influjo de la figura del Che Guevara acá en Argentina. Lo que tenía que haber justamente dentro del movimiento peronista era un trasvasamiento generacional, donde las primeras generaciones, las generaciones que estuvieron en la resistencia peronista y que habían anidado justamente en el sindicalismo, pasaran justamente a una juventud revolucionaria, donde ahí, en esas instrucciones, en esa teoría del trasvasamiento generacional, es que Perón le da la legitimidad dentro del movimiento a la organización Montonero. Bueno, si bien había postulado la tesis de la desmovilización social el gobierno de las Fuerzas Armadas, también tenemos que tener en cuenta que adentro de las Fuerzas Armadas siguieron las cuestiones, las pujas internas, y que la desmovilización no fue tal, sino que justamente lo único que logró el gobierno militar es acrecentar esa movilización, acrecentar la violencia armada. Y si tenemos que tener ejemplo de lo que es una movilización obrero-estudiantil respecto a una gran movilización social, tenemos que tener en cuenta el Cordobazo y el Rosariazo, que en definitiva fue lo que terminó de liquidar el proceso presidencial de lo que fue Onganía y lo que siguió después, porque el gobierno militar continuó su derrotero durante algunos años más, pero eso atañe ya a la década de los 70. Y ya para concluir, tenemos que tener en cuenta de que estamos en un mundo que estaba en constante conflicto, un mundo donde las clases trabajadoras y los estudiantes eran grupos sociales muy revulsivos, que estaba también en boga las ideas también que venían de lo que había sido el Mayo francés en 1968, y que se retoman también un montón de hipótesis y tesis de lo que fue la reforma universitaria de 1918 en Córdoba. Y en la década de los 60 fue un caldo de cultivo para lo que es la movilización social, el crecimiento de los movimientos revolucionarios, la violencia de la burocracia sindical y la violencia de las Fuerzas Armadas.